Estoy viendo la página de JavaScript de la Wikipedia en inglés, página que recomiendo mucho visitar, donde nos dicen varias cosas, como por ejemplo que JavaScript fue un lenguaje originalmente, vamos a ver la historia, originalmente creado por Netscape y que a continuación fue adoptado y formalizado por ECMAScript, que es una autoridad certificadora. Esto quiere decir, y por cierto, ¿quién forma parte de ECMAScript? Prácticamente todo el mundo, incluyendo Apple, Microsoft, Firefox, todo el mundo. Lo cual quiere decir que en todos los navegadores está la misma especificación de JavaScript. Lo cual quiere decir que en un 90%, el comportamiento de JavaScript es el mismo en cualquier navegador. Aún así, hay un 10% de instrucciones de las cuales su ejecución varía, como por ejemplo la ejecución de Ajax, la comunicación asíncrona entre cliente y servidor. Para cuando tenemos esas diferencias, esas pequeñas diferencias, hay muchas menos diferencias en JavaScript que en HTML entre navegadores, pero ahora sí, para esas pequeñas diferencias usaremos jQuery. Si no usas jQuery, tienes que conocer las diferencias y programar lo que pasa en Internet Explorer y en el resto de navegadores. Internet Explorer, como siempre, es el único que suele ir un poco de madre. ¿Qué hace jQuery? jQuery lo que hace es programar por nosotros. Cuando yo en jQuery realizo una petición Ajax, yo simplemente realizo la petición y jQuery por debajo ya se encarga de preguntar: ¿es Internet Explorer? Pues ejecuto de esta manera. ¿Es cualquiera que no sea Internet Explorer? Pues ejecuto de esta otra manera. ¿Vale? Por tanto, es mucho más estándar que HTML, es mucho más seguido, y aún así, para todo aquello que no sea estándar, usaremos jQuery. Por tanto, con JavaScript tendremos muchos menos problemas de compatibilidad de los que podemos tener con HTML y con JavaScript. Os voy a decir, fijaos que JavaScript nació en 1995 y durante unos cuantos años, desde el 95 hasta el 2002 o 2003, JavaScript quedó bastante dormido. ¿Cuál es la razón de ser de JavaScript? Tened en cuenta que Internet hace 10 años no era tan rápida como es hoy. De hecho, hace 10 años, sí, 2002, o incluso hace 15 años, en 1997, no era tan rápida como lo que es hoy. Cada petición a un servidor consistía en mandar una página, cargarla, y lo que hoy se hace en milisegundos podía tardar segundos enteros, a veces quizás incluso algún minuto. JavaScript era un lenguaje que te permitía cargar código en el navegador y validar cosas en el navegador. Como por ejemplo, ¿qué? Pues como por ejemplo formularios, el tener que escribir un formulario que te detectara lo típico de un formulario de si has puesto bien el correo y la contraseña, o si el correo tiene lo que sea @loquesea.com, que te valida si está bien escrito o no. Antes, si cada página de un formulario podía tardar 30 segundos en cargar, si ya daba rabia equivocarse, encima esperar 30 segundos y darte cuenta que te habías equivocado daba más rabia todavía. Para eso nació JavaScript. Nació para cargar cosas en el cliente y poder ahorrar cálculos y no tener que enviar tantas veces la página. JavaScript quedó un poco eclipsado al final de la década de los 90 por Flash, porque Flash era el lenguaje que había hecho Macromedia, que después ha comprado Adobe, hoy en día es Adobe Flash, y que permitía hacer todo eso, toda esa validación en el cliente, pero de una manera más interactiva, programando bastante menos que en JavaScript y con un entorno de desarrollo como era el entorno de Macromedia Flash. Por eso, durante unos años, JavaScript quedó un poco eclipsado, porque básicamente la cosa era: si eres un friki informático, pues entonces puedes programar JavaScript, pero si eres diseñador y no te quieres calentar la cabeza, entonces haz lo mismo, pero en Flash, lo cual equivalía a que todo el mundo lo hacía en Flash. Sin embargo, más allá de 2006-2007, con el advenimiento de HTML5 y la caída progresiva de Flash, también provocado por el impedimento de usar Flash en dispositivos como iPhone y iPad, la gente ha encontrado en JavaScript, ha recuperado en JavaScript eso que ya no puede hacer con Flash, porque cada vez está menos soportado, y que sí que se puede hacer con JavaScript. Luego, aparte, tienes la cuestión, la gente se ha ido con el tiempo dando cuenta de que cuando lo haces en Adobe Flash, llega un momento que estás usando algo que es una tecnología propietaria y que exige que te instales un plugin.
mientras que con JavaScript no hace falta. Cualquier navegador hoy en día lleva de serie JavaScript. Al final, por tanto, luego también hay que decir que HTML5 ha contribuido en gran medida al resurgimiento de JavaScript, porque no hay una nueva versión de JavaScript. JavaScript sigue siendo el mismo de siempre, estamos en la versión 2, pero hay muchas cosas de HTML5 que son todavía mejores si usas JavaScript. Así que sigue habiendo que programarlo, de hecho no hay camino corto hacia JavaScript, hay que aprender a programar y ya está, pero a cambio ese esfuerzo que aplicas en aprender a programar antes era un esfuerzo volcado únicamente en JavaScript, ahora es un esfuerzo que además redunda en HTML y en CSS3 y al final, digamos, vale la pena. Un apunte o un último apunte histórico, y es que ahora mismo estamos con la web 2.0. La web 2.0 de hecho es un término que está empezando a entrar en crisis también, de lo que se ha abusado de él. La gente está empezando a hablar de la web 3.0 como si hablar de eso solucionara el problema, cuando realmente dices, bueno, pues que realmente la web 3.0 es como la 2.0. Pero en definitiva estamos en una web donde el usuario cada día demanda más interactividad. Y cuando hablo de interactividad no hablo de animaciones en Flash, eso no es interactivo, eso es animado, que es diferente. Interactividad es que cuando tú estés con tu correo electrónico no hagas nada en pantalla y de repente va a decir, ¡pop!, tienes un correo electrónico. Yo no he pulsado nada, se ha cargado solo. Eso es JavaScript. Realmente eso es JavaScript más Ajax. Y cuando tú le des a hacer un correo electrónico, no cargue una página diferente, sino que básicamente te cambie la maquetación y tal. Y eso ya lo haremos, ya lo veréis la semana que viene, y cuando tú estás maquetando un correo electrónico, tú digas, ahora negrita, y ¡pum!, automáticamente aparece negrita, no tienes que recargar nada. Eso es JavaScript. Entonces, JavaScript es algo que junto con HTML5 y la web 2.0 ha resurgido mucho en los últimos 3-4 años. Ni que decir tiene el último terreno que JavaScript le está ganando a Flash. Es un terreno donde Flash todavía reina, pero JavaScript está empujando muy fuerte, es el terreno de los videojuegos, donde hasta ahora se hacían en Flash porque Flash tiene esa componente visual que es bastante fácil de usar, pero cada vez más hay videojuegos en HTML5, en CSS3 y en JavaScript. Son más duros de programar, pero a la vez te aseguras que lo estás haciendo con software libre, no tienes que pagar una licencia por ello y encima son juegos que funcionan en cualquier plataforma, en PC, en Android, en iPhone, en iPad, sin tener las limitaciones que tiene a día de hoy Flash. Simplemente decir, ya para acabar, que JavaScript no es Java, aunque es un lenguaje parecido, es un lenguaje descendiente. Eso básicamente quiere decir que si tú sabes Java, no te va a costar nada aprender JavaScript. Y si tú sabes JavaScript, no te va a costar nada aprender Java. Pero también quiere decir que no puedes copiar el código de JavaScript, pegarlo en Java y pretender que funcione. De la misma manera que no puedes pegar el código de Java en JavaScript y pretender que funcione. ¿Vale? Es muy parecido, pero no es exactamente igual. JavaScript a día de hoy tiene alguna implementación, lo veis aquí, tiene alguna implementación en server-side. Esta que hay aquí, Netscape Enterprise Server, está muy desfasada. Hay una cosa que se llama Node.js, que es como una especie de JavaScript en el servidor. ¿Qué sentido tiene teniendo PHP? Lo cierto es que no mucho, aunque Node.js sirve para otras cosas. Pero ya veréis que en definitiva JavaScript es un lenguaje que está creciendo y que debido a ese uso creciente con la web 2.0 está teniendo bastante empuje.